Ser podcast. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbara en las montañas y escuchara las mentes sociales adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartidos, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Escuchar un coro de voces infantiles cantando una canción de Robe Iniesta, el Ama y Enchancha el alma. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso solo lo puedes hacer tú. Pero qué maravilla. Sí, a mí me emociona. Qué maravilla. Bueno, a él se lo hicieron un día en directo, Sí, en un instituto en colegio, Extremadura, sí. y se emocionó. Y se emocionó. Y Robe Este es se el emocionó. un colegio de la Latina o el Sí, colegio sí, público. sí. La Latina. Y la verdad, Y qué bien cantan, cuidado, qué bien Cómo cantan, entonan. qué bien No es cantan. fácil esto, Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegado a la pezuña. Hay que volar, libre soy al viento, repartiendo el amor que lleva dentro. Bueno, el otro día en Plasencia, 45.000 personas en el 45.000. homenaje a Robe. qué maravilla. Qué fenómeno. A mí, fíjate, me emociona porque en el fondo hay que atender, o sea, o hay que leerse la letra luego, porque esta letra tiene algo de que en el fondo está enseñando unos valores Sí. que no se enseñan tanto No. en la educación ahora, ¿no? Ama, ensancha el alma, ¿no? Y no te preocupes solo por lo que vas a llegar a ser en la vida, sino por esta cosa de... Cancha el alma. Claro, es maravilloso. Y esta cosa de dar amor y tener en cuenta a tus semejantes. Entonces, que como dices tú, que la canción de un rockero como Sí, Robe sí, sí. Iniesta se haya convertido en un himno infantil, juvenil, que se cante en los finales de curso, a mí me parece emocionante realmente. Y que efectivamente no creo que acabe de cuadrar mucho con la corriente en boga No. de los valores, de las ideas, de los sentimientos que estamos transmitiendo en general. Siempre es una cosa, una apreciación un poco así a los más y jóvenes. de una educación completamente colonizada Ya. por Estados Unidos, porque realmente esto es la canción en castellano de un rockero que probablemente no haya tenido mucha vida internacional, pero que para nosotros es importante, ¿no? Entonces, me pega mucho que esto sea en un colegio público, fíjate, ¿no? Que sea ver a la directora de este coro en el vídeo dirigiendo este coro es que te ensancha el alma verdaderamente. Ahora me sabe mal el bajonazo, pero es que yo quería comentar hoy contigo, porque además lo has propuesto y creo que es un tema siempre necesario para traer aquí a la radio La Ventana. Ayer conocimos los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, los que son cifras oficiales, Sí. con FETEN. Suicidios en España en 2024. 3.953. Son un poco más de 10 al día. O sea, Sí. que es una auténtica barbaridad. Y hoy vienes a Radio Lindo con dos invitados, invitado e invitada, con los que vamos a hablar de esto, Pues que mira, insisto que es muy necesario. importante. Mira, Siempre. cuando vas por ahí a dar charlas o cuando vas a hablar a gente, siempre conoces a alguien interesante. Y en mi caso fui a una firma de abogados, hablé con ellos de literatura y luego se me acercó, fíjate, una mujer muy inteligente que además es profesora de inteligencia emocional en la empresa, que es una cosa que Ostras. yo creo que es súper necesaria, ¿no? Y ella, Silvia García, me dio a conocer a Daniel López y a la Asociación Papageno, Papageno. que es que ahora entraremos con ellos a saber tantas cosas que se tiene que saber del suicidio y de las que habitualmente informamos muy mal, porque todos sabemos lo que es el amarillismo en los medios, Ya. pero luego definirlo es muy difícil, porque no sabes cómo entrar por un lado a hablar claramente del suicidio sin que sea un tabú, pero que no sea un problema moral, que sea un problema de salud pública, que es una cosa completamente distinta. Que ya lo es. Pues mira, en Radio Sevilla está el presidente de la Asociación Papageno, que es Daniel López. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y muchísimas psicólogo gracias por la sanitario, ¿qué invitación. tal? Y en Radio Madrid, aquí con Elvira y conmigo, en mitad, de hecho, está Silvia García, que es psicoterapeuta, miembro de esta asociación. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Perdona que nos salgamos un segundín del tema del suicidio. Inteligencia emocional en la empresa. ¿Dónde es más importante empezar a educar en inteligencia emocional? ¿En la empresa, o sea, en el trabajo, en la familia, con los amigos? ¿Cuál es el territorio prioritario para empezar con esto? Cuanto antes, o sea, quiero decir, esto debería ser en la escuela primaria, incluso yo creo que también ayudando a los padres a cómo educar también en inteligencia emocional, porque yo lo que noto es que algo que parece como básico, ¿no? Porque tú hablas de ello, la inteligencia emocional, ¿no? Algo que parece como muy básico, cuando en la universidad les doy clase y acaba, dicen, ¿pero esto? ¿Por qué no nos lo han dado antes? Y es como si estuvieran descubriendo la rueda, o sea, y yo digo, pero ¿cómo es posible que yo os hable de empatía? Porque les pongo casos prácticos de imaginaros en la empresa que alguien pues tiene un tema de moving, sí, o en la escuela sí, alguien sufre bullying, y les hago que se planteen estar en cualquiera de las personas que bueno, no, pues que están sufriendo la situación, que puede ser pues la víctima, el victimario, pero también pues la gente que observa, los observadores, o sea, un poco en todos los planos, que los profesores, los padres también de esos niños, y cuando tienen que pensar en cómo se pueden sentir y qué puede llevarles ahí, se dan cuenta que no solo la víctima es víctima. Ya. Quiero decir. Estaba pensando que digo, vamos a salir del tema, pero no. Porque esto que estás hablando del bullying nos conecta también, y además por algo que recientemente ha ocurrido, con el tema del suicidio. Es que claro, la inteligencia emocional al final lo gobierna todo. A mí me gustaría, para entrar en por qué se hace una asociación Papageno, yo creo que Silvia y Daniel tienen razones diferentes. Daniel fue uno de los psicólogos de la sanidad pública que creó esta asociación, sí, y Daniel, a mí me gustaría, porque me parece muy interesante saber por qué de repente montas esta asociación o la formáis. Pues fue una cuestión de aprendizaje rápido. Un día descubrí en una conversación informal que dentro de la propia Guardia Civil había un problema de conducta suicida, de altas tasas de conducta suicida. Y eso como ciudadano me impactó. De hecho, este tema lo he hablado yo con Carla Francino, sí, justamente cuando se escribió el libro hace 7 o 8 años. Y fue como un descubrimiento, porque yo que ya llevaba casi 20 años trabajando en la sanidad y en temas de la psicología, me sorprendió que esto fuera algo tan tabú. Y a raíz de ahí, pues poco a poco fuimos creando esta asociación que ya traspasó los límites, digamos, de los cuerpos policiales y se convirtió en una asociación cuyo primer encargo fue el crear una mayor visibilidad de este problema de salud pública y social. ¿Y en tu caso, Silvia? ¿En tu caso por qué entraste en la asociación? Pues yo, mira, entré por una vivencia personal. Yo he perdido a un ser querido por suicidio, y cuando, bueno, pues habrá gente que haya pasado por ello y me está escuchando y sienta esto que voy a decir, pero necesitaba saber, porque te sientes muy perdido, porque ese dolor te atraviesa. Cualquier duelo, ¿vale? Te atraviesa, pero este dolor se le añade también la culpa, ¿no? Eso que siempre llevamos ahí, el poder haber hecho más, ¿no? Que no vi, venir, que me perdí, claro, no lo vi. Joder. Entonces yo dije, quiero ayudar a otros. Entonces convertí mi dolor en intentar ayudar a otros a, bueno, pues esta experiencia como que sirviera de algo, por favor, ¿no? Esa sensación. Y nada, pues trabajo justo con ello, conocí esta asociación y enseguida pues les llamé para... ¿Y qué hacéis? ¿Grupos de apoyo? ¿Entrevistas? ¿Cómo actuáis? Pues hacemos la verdad que de todo, porque realmente se hacen grupos de ayuda, de duelo, pero también hacemos congresos anuales para que, bueno, darnos a conocer y que haya expertos que hablan del tema, y luego también hacemos un premio todos los años de periodismo responsable, pues también pues para enseñar a comunicar ¿no? estas noticias, porque como bien has dicho puede ser algo muy positivo pero también muy negativo. Es interesante saber por qué se llama Papageno, porque a mí me parece una historia curiosa. ¿Qué significa Papageno? Perdón. Papageno es un personaje que yo sepa de Mozart, de las bodas de Fígaro, ¿no? Pero no sé por qué se elige este personaje. A Daniel. Es un personaje de la flauta mágica de Mozart. De la flauta mágica, perdón, sí. Es un hombre pájaro que vive una circunstancia de un desengaño amoroso,
y se plantea la posibilidad de acabar con su vida. Y 3 personajes de la obra le convencen de lo contrario. Y es la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud para referirse a una manera responsable de hablar del tema del suicidio. Porque luego habría otra manera, que sería la de Werther, el joven Werther, que sería la que anima a otros a suicidarse, ¿no es así? Es el efecto imitación. Las penas del joven Werther, que es una novela de Goethe del siglo XVIII, se dieron cuenta que cuando se publicó aumentó el número de suicidios que imitaban al personaje de esta obra. Incluso se encontraban en la escena del suicidio, se encontraban algunas veces manuales de este libro, incluso con cartas de despedida, y las personas incluso imitaban la forma de vestir de Werther. Y entonces se dieron cuenta de que cuando un suicidio es maltratado desde el punto de vista de la comunicación, podía provocar este efecto de imitación o de contagio. Pero es que ese es el dilema que permanentemente nos acecha a los que nos dedicamos a esto. Hubo un tiempo no tan lejano donde la consigna profesional además, oye, no se habla del suicidio por el efecto imitación que puede generar. Después esto cambió y ahora lo que se nos recomienda y tratamos de hacer es informar, pero sin caer en el amarillismo de los detalles, del morbo. Yo no sé, comentaba el último caso de la niñita esta pobre de Sevilla que se suicidó y parece claramente que estaba con un problema de bullying muy fuerte y tal. Ahí los medios, siempre es complicado generalizar, pero de 0 a 10, Daniel, ¿qué han hecho los medios o qué hemos hecho? ¿Hemos suspendido, hemos aprobado, lo hemos hecho mal, bien o regular? En los últimos tiempos hemos vivido 2 momentos importantes. Uno donde los periodistas empezaron a avanzar en el tema de la prevención y tenemos a grandes periodistas en España que se han especializado en la descripción de este tipo de... O sea, hablar en general del suicidio, pero por desgracia yo pienso que estos 2 últimos meses hemos vivido momentos muy dramáticos desde el punto de vista de los medios, porque muchas veces se ha primado realmente el impacto social, pero no la prevención. ¿Qué ocurre con los familiares cuando escuchan en la radio o en la tele, cuando ven las informaciones sobre el suicidio? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Pues imagínate, cualquier cosa que tú ves en prensa cuando estás en duelo ya tiene que ser duro, o sea, ¿no? Pero algo así y ver detalles que tú no dirías, o sea, una persona a lo mejor muere de cáncer y tú no te pones a dar detalles de cómo estaba en esos últimos momentos. Claro. Pero tú tienes que leer la prensa. Buen ejemplo, sí, claro, señora, tú tienes que leer la prensa y de pronto oír cosas. Es que no quiero ni nombrarlo porque no quiero entrar ahí. Pero ya nos entendemos. Claro, entender el dolor que ya de por sí tienen esas personas. A eso, yo recuerdo un periodista que contaba que se enteró de la muerte de su hermano a través de prensa o de un periodista. Claro, imaginaros el shock que a ti te puede dar que tú te enteres de ciertas cosas con ciertos detalles tan desagradables de que tu hermano o un familiar ha fallecido. Y que imagino que también estás lidiando con tu propia culpa, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué he hecho yo para que esta persona que estaba a mi lado perdiera la vida, ¿no? Efectivamente, no ayuda a nada. O sea, lo que estás haciendo es que eso crezca, ¿no? Entonces, realmente es lo que tenemos que tener en cuenta cuando damos una noticia. Bueno, cuando vosotros, ¿no? Sí. Se da una noticia, que detrás de ese caso hay personas que están sufriendo. Y yo lo que creo que habría que pensar es, si yo leyera esto y estuviera padeciendo, o sea, ahí es la máxima empatía. A mí me gustaría leer esto así. ¿Cómo me sentiría? Yeah. Oye, Silvia, tú estás especializada en la atención y el tratamiento de jóvenes, de familias, ¿no? ¿Qué ves en consulta? Quiero decir, hay una corriente de opinión últimamente, no sé si muy fundamentada en datos precisos, de que los comportamientos de peligro suicida entre adolescentes han aumentado y mucho, y sobre todo después de la pandemia. Lo que te pregunto no es una respuesta científica al 100%, pero por tu propia experiencia, ¿esto es así o estamos exagerando un poco la percepción? Sí. Es muy delicado el tema. Justamente, es delicado. O sea, yo entiendo que causa más pánico porque ahora las noticias se dan mucho más, ¿no? Se habla, lo que tú dices, más de ello y además se habla de manera muy tremendista. Entonces, sí que es verdad que estamos teniendo ahora mismo, yo creo que por un tema ya social,
complicado, porque desde que las redes sociales entraron en nuestra vida, la presión que sufren realmente es muchísimo mayor. Entonces, muchas veces se ven ante situaciones que no saben cómo controlar, pero que tampoco sabemos los adultos. Lo que pasa es que al final el adulto, pues bueno, puede tener más herramientas, por así decir. Entonces, sí que es verdad a lo mejor pues que estos últimos años pues ha aumentado algo la cifra, pero tampoco es un escándalo. Quiero decir, siempre ha estado ahí. Lo que pasa que a mí me gustaría que, ya que hablamos de cifras, que entendamos que se puede prevenir. O sea, yo creo que el mensaje que tenemos que dar no es de la tragedia, que es a lo que se tiende. Yo quiero venir a dar, y es lo hemos hablado, un mensaje de esperanza, de claro que se pueden cambiar las cosas y hacerlas bien. Porque, Daniel, antes del suicidio vienen a veces, vienen ideaciones suicidas, pensamientos negativos. ¿Cómo se llegan a saber? ¿Cómo se llega a saber que un adolescente los tiene? ¿Dónde lo suele confesar? ¿En la escuela, con la familia, con los amigos? Últimamente en España lo que está ocurriendo es que hay un movimiento también dentro de los centros educativos de una mayor preocupación por estos temas. Cuando hay una mayor preocupación social se detectan evidentemente más casos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de los años 80 y 90, donde las cifras de suicidio entre adolescentes eran superiores, pero entonces lo que ocurría es que no se hablaba. Pero durante un tiempo lo que hemos estado diciéndole a la sociedad es pedir ayuda, y ahora lo que está ocurriendo es el efecto contrario. Hay dos momentos exactos donde nosotros detectamos un aumento de este tipo de conducta. Uno es justamente después de la pandemia, algo muy previsible, porque ya ocurrió en el siglo XX. Durante la mal llamada gripe española hubo un incremento de conducta suicida que ha habido ahora, y ahora justamente, en cuanto a lo que comentó antes Carlas, después de lo ocurrido en Sevilla y en Jaén, con el suicidio de esta chica y el tratamiento mediático que se le ha dado, ha habido un incremento por el efecto de imitación. Hay dos tipos de señales, ¿no? Unas son verbales, y es que ahora es muchísimo más fácil que un niño en la escuela manifieste su deseo de huir de problemas a través de este tipo de conducta, y hay otras que son de tipo más indirecto, como hablar de que no se me quiere, de que soy un estorbo, y luego están las conductuales, que tienen que ver muchas veces con el tema de asumir conductas de riesgo. Así los padres podemos estar más atentos a este tipo de señales, que lo que pasa que luego es más complejo de lo que hablamos, ¿no? Daniel, porque en la adolescencia estas conductas existen ya de por sí. Daniel, pero el silencio no es una opción, ¿no? Es decir, no dejar de hablar de esto no es la mejor opción tampoco, ¿no? No, mira, es que hay como una especie de error, que es pensar del suicidio, cuando se dice que hay que hablar, no nos referimos nunca a casos concretos. Se habla del suicidio como fenómeno social y de salud pública. Incluso cuando estaba, entre comillas, prohibido por las guías de estilo de los grandes periódicos españoles, no se prohibía en general hablar, porque incluso se hacía lo más peligroso, que era hablar del suicidio de aquellas personas de más relevancia social, que eran las que luego tenían una repercusión más mediática. Siempre se pone el ejemplo de Kurt Cobain, ¿no? En su momento se hizo un tratamiento mediático equivocado, y eso evidentemente siempre acaba pagándose. Eso siempre ha ocurrido. Fíjate, yo me pregunto, porque lo he vivido, un amigo, un conocido mío, de pronto nos vemos en un viaje largo y hablamos, y él me confiesa que su hijo, yo sabía que se había muerto, pero no sabía que se había suicidado, ¿no? Y entonces él me dice, mis amigos dejaron de preguntarme por mi hijo. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que te conoce? Te tiene que preguntar, ¿y cómo te puede ayudar? ¿Cómo se puede hablar de esto? Es que es curioso, fíjate la pregunta. Yo siempre digo, ¿cómo tratarías a una persona que su familia se ha muerto? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cualquier otra enfermedad. Con toda la delicadeza, ¿no? Pues un poco el cómo estás y demás. Pero es verdad que hay tabús, porque a lo mejor no preguntas por el cáncer. Es verdad. Claro. Quiero decir que sueles no pisar algo que tú piensas que es muy delicado. Efectivamente, no te voy a preguntar cómo ha sido y el detalle. Sin embargo, tendemos a que si alguien nos dice que ha fallecido un familiar o alguien por suicidio, a ir al detalle de todo, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que tienes que evitar. O sea, yo recuerdo gente que me decía, pero ¿y cómo? O sea, pero deben ser, de verdad. O sea, quiero decir, gracias, estoy bien. No sé. No, simplemente lo que esa persona necesita es, pues como con cualquier otro duelo, o sea, hablar de lo, hablar de lo que siente, el cómo se siente, pero no entrar en ningún detalle. Al final es una pérdida de un ser querido que se hace más doloroso por lo que hablábamos del sentimiento de culpa, pero
pero es igual y agradeces eso porque no te has esperado lo que has dicho, Elvira, es que la gente te evita porque cree que tiene que decir algo diferente a lo que se suele decir cuando son otras circunstancias. Daniel, ¿a ti te llaman? ¿Te llaman de una familia? ¿Te llaman de un caso? ¿Te llaman de un instituto? ¿Y qué es lo que te piden? Puede ocurrir muchísimas cosas porque nosotros llevamos varias líneas, incluso de personas en riesgo, ya hemos abierto todos los servicios que tenemos. Normalmente en el duelo antes era una cosa que tardaban en pedir ayuda, pero ahora nos ocurre incluso en la misma semana que ocurren los hechos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro grupo y aceptamos, pero en general pues ahora mismo están pidiendo 3 tipos de ayuda, porque por desgracia haya fallecido ya el familiar. Ahora mismo acabamos de atender a una persona antes de entrar en la radio, o también por el hecho, nosotros hemos atendido a lo largo de estos últimos 5 años a más de 250 familias con esta problemática. Luego también puede llamar la misma persona afectada, que también estamos atendiendo en grupos de apoyo, y últimamente también hemos abierto 2 tipos de servicios, uno para familias de personas que están en riesgo, y alrededor de los casos que están aconteciendo porque nos preocupan, hemos abierto también un grupo de duelo en la infancia, ¿no? Cuando una persona se quiere suicidar, si pide ayuda y la tiene, ¿esa idea desaparece? Depende, o sea, no siempre. O sea, es verdad que evidentemente el hecho de dar el paso es lo más importante, ¿no? Porque quiere decir que hay algo que al final la persona que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Entonces es de qué estás huyendo, ¿no? Mira, muchos profesores a veces dicen, es que a mí si un niño de pronto me dice algo así, no sabría cómo actuar. Pero es que realmente lo que no puedes tampoco es evitar hablar de ello, porque si se está abriendo a ti, a ver, evidentemente, alguna vez lo hemos hablado, antes que decir cualquier barbaridad, mejor que te calles. Pero quiero decir, dejar espacio, porque ese dolor tiene que salir, porque ese dolor es del que está huyendo y no sabemos cuál es ese dolor. Y es lo que tenemos que, ¿no?, como que dejar abrir. Entonces, bueno... Silvia García y Daniel López, la asociación se llama Papageno. Muchísimas gracias por haberos asomado a la ventana. Yo quiero decir 2 cosas para cerrar la conversación. La primera, recordar a los oyentes que tienen a su disposición la línea de atención a la conducta suicida, el 024, teléfono gratuito confidencial, atiende las 24 horas del día. Y luego recomendar el libro de nuestra Mara Torres, Recuérdame bailando, que ha tenido muchísimo recorrido desde que publicó y que yo creo que reúne muchos de los elementos de los que habéis aconsejado hoy que hagamos uso para afrontar este problema ante el cual efectivamente hay esperanza. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Hoy mucha suerte. Elvira, bueno, a ti y al resto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahora ya toca hacerlo. Un beso grande. Venga, que vaya muy bien. La Ventana, en Ser Podcast. La Ventana del Arte, con Miquel del Pozo. En los estudios de Radio Girona, Miquel del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Feliz Navidad. Sí, ¿eh? Claro, con esta música no queda otro remedio que desearla, ¿no? No. Feliz Navidad. Es que ya nos estamos acercando. Es la última ventana del arte de este 2025. Así que exacto. Me huelo que vamos a enfocarnos por un camino o por otro a la Navidad. Sí, bueno, porque es tiempo de fiesta, de recogimiento de familia, de descanso, de viaje para algunos, pero también la Navidad es un momento perfecto para ir a los museos, sí, para ver exposiciones. Sí, y en esta última sección del año, pues quería recomendar dos exposiciones que se pueden ver estos días, una en Barcelona y la otra en Madrid. ¿Qué exposiciones son? A ver, venga.
Una está en Barcelona, en la Fundació Joan Miró. Sí. Se titula Miró y los Estados Unidos. Y la verdad que es una obra una exposición muy interesante, muy grande, ahora contaremos en detalle. Y la otra está en Madrid, es una exposición muy pequeña en el Museo Thyssen y se titula Picasso y Klee. Venga, empezamos por la Fundación Miró. Miró i... Sigue. No, decía, Miró y els Estats Units es una exposición faraónica. Ocupa todo el espacio de la Fundación Miró. Han traído obras de más de 50 artistas americanos o que vivían en los Estados Unidos en vida de Miró, Sí. y se mezclan por todo el recorrido habitual de la colección permanente de la Fundación. Es decir, hay un diálogo constante entre las obras americanas y las obras de Miró, para explicar una influencia mutua entre Miró y los artistas americanos. Y la verdad que es muy interesante. Este fue un camino casi de ida y vuelta. Primero, a partir de los años 1920, los años 20 del siglo pasado, la obra de Miró se empezó a ver en los Estados Unidos. Algunas de sus pinturas llegaron en distintas colecciones y despertó el interés en los jóvenes artistas americanos. Este interés se consolidó a partir de dos grandes exposiciones que se hicieron sobre Miró en 1941 y 1959. Es decir, la obra de Miró, la obra que Miró había hecho en Europa, influyó en muchos artistas americanos o europeos que habían emigrado y que estaban viviendo en los Estados Unidos. Pero a su vez, la obra de Miró se vio influenciada por los artistas americanos, porque él a lo largo de su vida viajó 7 veces a los Estados Unidos, y la última etapa de Miró seguramente no se podría entender sin esa libertad y frescura que él vio en esos artistas expresionistas americanos. Fue un camino de ida y vuelta, una influencia mutua, y la exposición permite hacer ese recorrido, ver cómo de uno pasas al otro. Lo que se conoce como diálogo entre artistas, ¿no? Absoluto, y muy interesante, porque es en los dos sentidos. Ves cómo uno influye al otro, pero cómo él mismo se ve influenciado. La verdad que es sorprendente. Venga, ¿por qué obra empezamos, Miquel? Va. De ella he seleccionado como primera obra una absoluta joya. Es un artefacto artístico de pura magia. Es el retrato de Joan Miró, que hizo Alexander Calder, pero lo hizo con un alambre. Es un dibujo en el espacio. Es como si dibujáramos el rostro en una línea. En un papel podemos dibujar un rostro con una línea que va dibujando. Pero este dibujo lo tenemos que hacer en 3 dimensiones. En el espacio hay que dibujar la nariz donde está la nariz, luego los ojos un poco más retrasados, y cuando vamos a dibujar las orejas nos tenemos que ir hacia atrás en el espacio. Esto lo hace Alexander Calder con un alambre. Va plegando un alambre y va dibujando las orejas de Miró, sus ojos, dibujando una espiral, la forma de la nariz, los labios, el contorno del rostro. Si los oyentes pueden ver una fotografía, se harán una imagen. Pero si verla al natural es otra cosa, ¿no? Claro. Es algo absolutamente maravilloso. Es tan especial. Yo, Carla, si solo pudiera ver una obra de arte estas Navidades, subiría a la Fundación para verlo. Esta? Sí, además está en la primera sala, entras, está colgado del techo y te quedas ahí. ¿Cómo puede ser? No dejas de preguntarte, porque lo dibuja en el espacio. Está la presencia del rostro de Miró, pero es un simple alambre, es un alambre plegado, pero que va dibujando. Como aquellos dibujos de una sola línea que realmente dan la sensación, pero en el espacio. Es algo muy especial. Que además se debe mover, aunque sea ligeramente, me imagino, ¿no? Claro, sí, está suspendido, de un cable de esos de pescar, está colgado del techo. Hay un pequeño alambre que dibuja la frente y otro que se va por detrás, haciendo el perfil de la nuca. Sí, la fotografía la tengo aquí delante, pero claro, no es lo mismo que verlo natural. No es lo mismo. Mira, Carlas, para los oyentes que no puedan ir a verla en directo, yo recomendaría que entren en Google y pongan Calder retratos alambre. Vale. Y les saldrá una fotografía de Alexander Calder sentado en una mesa, y sobre la mesa tiene 2 de estos retratos que hacía él con alambres.
Y en esa foto se ve perfectamente la magia, porque lo ves a él y en sus manos tiene esos alambres que dibujan un rostro en el espacio. Hay que verlos en directo para realmente sentirlos y sobre todo para ver lo simple que es. Es un mecanismo tan sencillo, ir plegando, ir arrugando, ir cogiendo un trozo con el otro, ir fijando los distintos elementos del rostro, pero el resultado es verdaderamente emocionante. Bueno, ya tenemos una. ¿Con qué otra obra seguimos de esta misma exposición? De esta misma exposición, una obra también fantástica por el impacto que causa, por las dimensiones. Es una pintura de Lee Krasner, de Seasons, las estaciones. Es una pintura que mide 5 metros de ancho por 2,30 de alto. Lee Krasner es una de las mejores representantes del expresionismo abstracto americano, pero además es quizá la figura que mejor ejemplifica esta influencia de Miró en los Estados Unidos. Sabemos que ella vio las exposiciones de Miró. En el catálogo nos muestran cómo algunas de las constelaciones de Miró se trasladan al lenguaje expresivo en su obra y realmente ves como la evolución. Y aquí tenemos una de esas obras que se abre ante nosotros. Es un paisaje de flores rosas y hojas verdes. Esto es lo que podríamos ver. Es una imagen abstracta, que hay quien ve referencias naturales, hay quien ve referencias a órganos sexuales. Seguramente es la voluntad de expresar mediante formas y colores la fuerza generativa de la naturaleza. Esa flor que es capaz de crecer, de salir, que nace, esa expresión del gesto, esa libertad que tenían los artistas americanos, que luego la puedes ver unas salas más adelante en las últimas obras de Miró. Claro, eso quería preguntarte. ¿En la exposición se explica o se decodifica el paralelismo de algunas obras de Miró, por ejemplo, con obras de Krasner? Directamente no, y yo creo que es interesante porque están, como hay doble influencia, y Miró influenció a los artistas americanos y a su vez Miró se vio influenciado por ellos, lo que están expuestas todas estas obras americanas mezcladas con las obras de Miró, y tú constantemente vas haciendo esas relaciones hacia adelante y hacia atrás. De repente dices, oye, esta obra de Miró, pues a lo mejor sí que aquí este artista estaba desarrollando... Hay un hilo ahí, ¿no? Hay un hilo, pero que te permite ir hacia adelante y hacia atrás constantemente. Qué bien. Pues mira, esta obra de Lee Krasner es de 1957 y la anterior de Calder de 1930. Y ahora cambiamos de escenario. Everybody finds me mooning 'cause of all the travel I see. Life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm mooning. Every evening finds me mooning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying the dues. Everybody knows I'm mooning. Saltamos de Barcelona a Madrid para meternos en el Museo Thyssen con una exposición que también nos recomiendas para visitar estas Navidades. Venga. Sí, esta es una exposición pequeña pero muy interesante. ¿Hasta cuándo se puede ver, por cierto? Hasta el 1 de febrero, vale. Y la de Miró también hasta febrero, o sea que para las Navidades las dos son perfectas. En este caso la del Thyssen también nos plantea un diálogo entre dos artistas, Picasso y Klee, y Paul Klee, pero aquí no se trata de ver influencias mutuas entre ellos, sino de ver cómo dos artistas distintos representaron los mismos temas. La exposición se divide en 4 salas y cada sala está dedicada a un tema, a un motivo. La primera es sobre el retrato, la segunda es sobre el paisaje, la tercera es sobre el bodegón y la cuarta es sobre el arlequín. Los dos artistas, Picasso y Klee, que en la web del museo nos dicen no podrían ser más opuestos, y seguramente es verdad. Picasso meridional, terrenal, excesivo, sensual, y en cambio Klee nórdico, espiritual, introspectivo, intelectual. Si los pusiéramos uno al lado del otro, incluso físicamente, ¿no? eran distintos.
pero sí que coinciden en los mismos temas. Por tanto, es muy bonito ver cómo los dos se enfrentan al retrato, cómo los dos representan un paisaje, o cómo curiosamente los dos utilizan la figura del arlequín como protagonista en muchas de sus obras. Evidentemente, cuando entras en ellas ves que muchas veces son planteamientos totalmente distintos, pero también ves cosas similares. Bueno, pues hay que seleccionar una obra de cada. A ver, claro, de Klee, ¿qué has seleccionado, por ejemplo? La verdad que aquí ha sido es difícil elegir, ¿no? Ya. Y además yo, Klee es uno de mis artistas preferidos, me los hubiera elegido todos, y hay piezas muy, muy bonitas. Pero he escogido una acuarela que se titula Ciudad de Ensueño, de 1921, en la que yo, mirándola, sentí la alegría de pintar. Eso fue lo que me transmitió esta pequeña acuarela. Yo vi a Klee jugando con los colores, jugando con los tonos, creando formas sobre el papel. Y vi esa experimentación también de a ver hacia dónde iremos. Es una acuarela. La acuarela se trabaja sobreponiendo capas de color. A cada nueva capa más color, más se oscurece. Tú empiezas con el tono en blanco y Klee va representando una ciudad de ensueño. Hay una serie de formas que más o menos podemos identificar. Ciudad de ensueño es literal, porque no es una ciudad real. Sí, claro. No es una ciudad real, pero además las formas están como difusas, como si se trasladaran en el espacio. Lo bonito es ver cómo está pintado. Klee comienza dibujando, por ejemplo, un triángulo, y hace un triángulo grande de un color, de un tono. Luego, cuando ese triángulo ya está seco, vuelve a pintar sobre el triángulo con otro tono o con el mismo tono que hace que se oscurezca, pero deja una esquina donde vemos el primer tono más claro, y el resto del triángulo queda más oscuro. Luego lo vuelve a hacer con un tercer tono, pero siempre dejando el primer tono y el segundo tono visible. Y luego un cuarto tono y un quinto tono, hasta que al final el último tono es prácticamente negro. De esta forma nos ha salido un pequeño triángulo muy claro, el primero, que se va ampliando en una secuencia de triángulos cada vez más grandes, cada vez más oscuros. Esto lo va haciendo con cualquiera de las formas que dibuja, cuando dibuja el árbol, cuando dibuja la luna, todas las formas, y eso va creando esta especie de formas que se multiplican, que se trasladan, que dejan un rastro sobre el papel. Yo lo vi divirtiéndose él, creándolo, porque a mí me gusta pintar y la acuarela te permite eso. Y él, cuando empezó a pintar, no podía tener la imagen del resultado, porque a medida que vas añadiendo las capas, va apareciendo la imagen. Bueno, sí. Y de Picasso, que también habrá resultado complicado elegir, pero ¿qué has elegido? Va. Muchísimo, pero para hacer ese paralelismo también con Klee, del mismo espacio, de la misma sala de paisajes, he elegido una pintura que se titula Naturaleza muerta delante de una ventana. Es una obra de 1919, también muy cercana a la de Klee, del 21. La naturaleza muerta, que realmente está colocada sobre una mesa, es un frutero, media pera, una guitarra y una partitura. Esos elementos están colocados sobre la mesa, y la mesa está delante de una ventana, que es una ventana balconera, que llega hasta el suelo, que se abre al mar. Aquí la gracia o el juego de Picasso, porque yo también vi a Picasso aquí jugando con las formas, es que la naturaleza muerta la ha representado siguiendo un poco el lenguaje del cubismo, rompiendo las figuras en múltiples caras y ofreciendo distintos puntos de vista del mismo elemento. Pero en cambio la ventana, la barandilla, la cortina, el suelo, están representados en un estilo que podríamos llamar una visión más tradicional, realista. Sí, es verdad. Y la gracia del dibujo es ese diálogo, como de repente una forma que se duplica, se multiplica, al lado tiene una barandilla realista, como una de las patas de la mesa pues está perfectamente dibujada y representada, pero detrás de ella se duplica en distintas formas, ¿no? que crean como una mesa extraña, que no acaba de ser una mesa, pero la primera pata sí que parece la de una mesa. Y lo que me resultó más interesante es que un fragmento de papel lo ha dejado en blanco. Y allí ves un poco el juego de toda la creación. Al principio, cualquiera de los artistas tiene una hoja en blanco. Sobre la hoja dibuja una línea, y la línea dibuja la barandilla, y con el color le das presencia de representación y también profundidad. Pero de repente, cuando lo deja el papel totalmente en blanco, solo la línea que dibuja y unos centímetros al lado lo tienes todo con ese detalle, ves la magia de la representación.
Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together. Pues aquí y así cerramos esta ventana navideña, ventana del arte. Miguel del Pozo, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo, Carlos. Nos reencontramos en 2026. Aquí estaremos. Adeu, chao. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia vamos a asomarnos a una de las páginas más siniestras, más sanguinarias y seguramente menos conocidas, creo, del colonialismo. Viajamos a África para recordar algo muy grave, gravísimo, que ocurrió en el mes de diciembre de 1899, pero no para narrar ninguna de las muchas atrocidades cometidas por los ocupantes coloniales contra la población autóctona, contra la población negra, en este caso, sino una pelea tremenda entre los propios ocupantes. Vamos, tan tremenda como que fue una guerra. La guerra de los Boers. Y que de rebote, por cierto, esto ya lo iremos descubriendo, acabó desembocando en el nacimiento de Sudáfrica como país tal cual lo conocemos hoy. Así que venga, Nieves, vamos a empezar. No hemos hablado de ello, pero mira que fue de un colonialismo cruel, que se llevó miles de vidas por delante, que marcó una parte importante de la historia de África, que ha dejado unas consecuencias gravísimas hasta los años 90 del siglo pasado, hasta hace nada. Sí, pero nunca hemos hablado de la guerra de los Boers. Se dice Boeres en realidad, pero a mí me suena fatal, me suena mal. La guerra de los Boers. Los Boers, ¿no? Bueno, pues en los territorios de lo que ahora es Sudáfrica. También es un tema complicado, es un tema, intentaremos hacerlo fácil. Fue una guerra tremenda que se produjo a finales del 19 y a principios del 20. Y para la que, si hubiera que buscar una definición muy simple, bastaría decir que en la guerra de los Boers se pegaron blancos contra blancos para quedarse con la tierra de los negros. Pues sí, así fue. Es eso. Y me di cuenta de que no habíamos hablado nunca de ello viendo una película, fíjate qué tontería, una película australiana de 2020 en HBO el otro día, que es una película que se llama Fuga de Pretoria. Sí, ya la he visto. ¿Tú la has visto? Sí, ¿no? sí, Pues yo sí, no había visto. Bueno, pues la peli me gustó mucho porque es un hecho real ocurrido en los 70. Es la peripecia, ya lo sabes, de 3 presos políticos blancos, activistas contra el apartheid, para escapar de una forma increíblemente ingeniosa de la cárcel de Pretoria. Es como Fuga de Alcatraz, bueno, pero es Fuga de Pretoria. Y el protagonista, ya sabes, me hacía gracia, es Daniel Radcliffe, Harry Potter, que lo ves y piensas, a ver si este pobre deja ya de sufrir tanto en los papeles que le dan. El prisionero de Azkaban, que sin las reliquias de la muerte, la cámara secreta, y ahora se tiene que fugar de Pretoria. Bueno, el caso es que la peli me llevó a pensar que nunca habíamos hablado de todo el origen de esta Sudáfrica racista, cruel, colonizada sin piedad por europeos del norte. Y buscando, pues me encuentro que, por pura casualidad, el 17 de diciembre de 1899 acabó lo que los británicos llaman la Semana Negra. 2.700 muertos entre el 10 y el 17 de diciembre, que, ya te digo, es una birria de muertos para los que acabaron provocando ellos entre la población africana. Es verdad que hemos oído hablar mucho del apartheid, de Nelson Mandela, pero Sudáfrica tiene unos orígenes como país
que seguramente desconocen la mayoría, porque te diré que tampoco son fáciles de entender, No, ¿eh? Eso no, que has dicho, no. vamos a hacerlo facilito, vamos a intentarlo, sí, venga. Vamos a intentarlo porque no es fácil. Y encima es un tema, es una cosa que nos ha pillado lejos a todos siempre. O sea, es una guerra en la punta de abajo de África, que es como decir en la parte de abajo del mundo, donde da la vuelta al aire. Además, en una época que en lo que respecta a nosotros, a los españoles, pues es que estábamos perdiendo las últimas colonias en América y Asia. Iban a estar preocupados de que unos medio holandeses, medio alemanes se estuvieran pegando con unos británicos para ver quién sometía mejor a los zulúes y a los hotentotes para sacar más oro, más diamantes. Pues no. Y si a alguien le dices que te cuente algo de Sudáfrica, pues te va a dar 3 datos: apartheid, Mandela, Gold Iniesta. Gold Iniesta también, sí. Eso es lo que van a decir. Lo que vamos a contar hoy es el origen de Sudáfrica, simplificando, porque aquello era un follón de territorios. Habría que ponerse juntos un mapa de África actual y otro de 1900 para intentar entender el carajal que había allí liado. Porque tú ahora dices Sudáfrica y todos la situamos en el extremo sur del continente, claro, sí, donde se juntan el Atlántico y el Índico, con sus pingüinos, con sus tiburones blancos, esos que enseñan a los turistas que se atreven a meterse en esas jaulas, a bajar a verlos. No soy yo. Sí, bueno, pues baja. Mi hermana ha bajado, está loca. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ha bajado a verlos. Y bueno, pues además Sudáfrica, con unos índices de criminalidad insoportables en las principales ciudades, porque cuando el hombre blanco depreda y después se larga, suele dejar todo empantanado y sin herramientas para arreglar aquello. Pero bueno, todo eso antes de ser Sudáfrica, eso eran el Estado Libre de Orange, Transvaal, Colonia del Cabo por un lado, Colonia Natal por otro, y por otro Bechuanalandia, que fíjate que vaya nombre. Los británicos dominando unos lugares, los Boers dominando otros. Es que es casi indescriptible el follón. Expliquemos primero, si te parece, quiénes eran los Boers, que suena a británico, pero no lo eran. No lo eran ni mucho menos. No suena. O sea, es decir, suena a inglés, pero no. Los Boers también se llaman Afrikaners y eran los descendientes de los colonos holandeses y alemanes. Vale. Mezclados, vaya mezcla. O sea que si estos dos elitistas grupos europeos del norte siempre han tenido ese punto supremacista que caracteriza a todos los europeos colonialistas, pero a ellos mucho más, porque todavía hoy les cuesta mucho evitar que aflore el racismo y la xenofobia, pues imagina lo que eran alemanes y holandeses mezclados y sometiendo a esa raza inferior que consideraban a los negros. Aquello era un cóctel explosivo. Los Boers o Afrikaners eran los nacidos allí mismo, en África. Eran africanos, pero muy rubios y con los ojos muy azules. Por eso se llamaban Afrikaners. Y tenían su propio idioma, que era el Afrikaans, que todavía lo hablan los blanquitos pues, en Sudáfrica. Es indescifrable, es un idioma endemoniado. Es una especie de neerlandés mezclado con inglés, con portugués, con alemán y con zulú. Ponte a estudiar tú eso. Y ahí estaban los Boers o Afrikanes dominando unos territorios por un lado y los británicos dominando otros. Y que llevaban los británicos dando la turra a los Boers desde principios del 19 para quitarles territorios e ir completando su propio mapa de África, el mapa de África norte-sur, ¿no? Querían completar su propia hegemonía ahí. Porque a los británicos es que todo se les hace poco siempre. En 1899, en 1900, era el imperio con más poderío del planeta. El imperio español ya se había ido del todo al carajo y aunque los británicos habían perdido Estados Unidos, aún hacían de las suyas en la India y en África y en Australia, eran potentísimos. Pero para que entendamos el poderío británico en el continente africano, ¿qué parte de África era suya por aquel entonces? Sí, a ver, el objetivo británico en África era hacer un eje, un corredor norte-sur, no sé cómo llamarlo, una franja de territorio sí, que controlara desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Si intentamos visualizar, verás, Egipto arriba, Sudán, Uganda
y lo que ahora es Kenia. Mira, que digo Kenia, aprovecho para rectificarme una cosa que dije hace tiempo sin mala intención. A ver. Llamé keniatas a los de Kenia. ¿Y no? No, es que no sabía que keniata no les gusta, que lo correcto es keniano. Keniano, vale. Sí, que keniata es como, suena un poco despreciativo, ¿no? Bueno, esto me lo hizo ver una oyente casada con un keniano. No con un keniata. Vale, pues bueno, pues lo apuntamos. Sí, pues me lo estuvo explicando. Me dio una explicación larga y tiene su sentido, pero yo no lo sabía. Bueno, yo decía que después de Egipto, Sudán más abajo y debajo Uganda y la actual Kenia, seguimos bajando y también tenían los británicos Rhodesia, que ahora es Zambia y Zimbabue, y debajo Bechuanalandia, que ahora es Botsuana, país donde ya quedó al descubierto, hasta para los que no querían enterarse, la sinvergonzonería del padre Felipe VI. Los elefantes, sí, es verdad. Hombre, el elefante. Vamos, sí, te das cuenta que se hable de lo que se hable, siempre Botswana. acaban apareciendo, Sí. Porque como en todas partes se han hecho algunas, está en Botsuana, pues bueno, está. Bueno, pues debajo de Botsuana está la Colonia del Cabo. Todo ese territorio norte-sur eran colonias británicas, pero los británicos querían más. Querían Transvaal y Orange, que están como en la parte de abajo, pero a la derecha, que eran territorios enormes en manos de los Boers, de los africanes, y que de conseguirlos, eso ya le daría a los british una hegemonía del copón en todo el continente africano. Y es ahí, me imagino, donde salía la guerra de los Boers, ¿no? Ahí, efectivamente, sí, ese es el contexto para entender cómo empieza la bronca. Y la primera guerra de los Boers, porque hubo 2 guerras anglo-boer, hubo 2. Pero antes de estas 2 guerras, ya llevaba muchos años ahí pegándose, te doy yo, me das tú, tal. Las 2 guerras de los Boers son las famosas, por decirlo de alguna manera, pero antes ya se habían metido en broncas a mediados del 19, que fue cuando acordaron repartirse el sur. Dijeron, después de mucha bronca, dijeron, bueno, los Boers os quedáis con Transvaal y Orange y nosotros nos quedamos más a la izquierda, en la Colonia del Cabo. Vale, pues ya está. Pero mira tú que se descubren minas de oro y diamantes en los territorios Boers, y eso lleva a un enriquecimiento de la leche, a la industrialización, y dicen los británicos, a por ellos, que son pocos y cobardes. No hace falta recordar que el oro y los diamantes los sacaban pues la población africana negra en condiciones que no podemos ni imaginar. No. Ahí es cuando se lía la primera guerra anglo-boer. Y los británicos se comieron una tremenda humillación porque se creían que esos afrikaners no estaban preparados para hacer frente al Imperio Británico. Pero mira tú, los Boers lucharon a bocaos prácticamente, porque consideraban esa tierra plenamente suya. Ellos no eran una colonia ni holandesa ni alemana, por muy rubios que fueran. Ellos eran de allí, eran africanos, independientes. Transvaal y Orange eran sus territorios y allí llevaban 2 siglos, desde que invadieron sus abuelitos. Y por cierto, para situarnos, Johannesburgo, porque os da una pista, sí, Johannesburgo y Pretoria estaban en lo que era Transvaal, vale, para entendernos, está ahí al norte. Bueno, los británicos perdieron estrepitosamente la primera guerra anglo-boer. Y rabiosos, porque les salió mucha rabia, se prepararon para la revancha 20 años después, en 1899, que es a lo que llegamos. Lo que pasa es que los afrikaners no se fiaban de los británicos y también estuvieron preparándose. Y ya se sabe que el que golpea primero, golpea 2 veces. Y con esto llegamos a la segunda guerra de los Boers, ¿no? Ay, ya esta sí. semana negra británica que decías tú al comienzo. Exactamente, es que teníamos que seguir un orden muy despacito para no perdernos. Los Boers se prepararon bien, porque sabían que los británicos iban a volver a por ellos tarde o temprano. Y estuvieron, en ese tiempo aparentemente de paz, estuvieron comprando armamento moderno, estuvieron preparándose militarmente, además sabían movilizarse muy hábilmente en su territorio, de tal manera que cuando se olieron que los británicos les iban a atacar porque Londres estaba enviando tropas, venga a enviar tropas, pues ahí dijeron, atacamos primero nosotros. Y esa es la segunda guerra en la que los británicos empezaron perdiendo estrepitosamente y sobre todo quedó en la vergüenza del imperio aquella semana negra entre el 10 y el 17 de diciembre de 1899 en la que cayeron 2.700 británicos.
Y digo al principio, que al principio perdieron estrepitosamente porque después empezaron a ganar. Y llegó ya una despiadada política de los británicos contra los Boers con la quema de granjas, la creación de campos de concentración, que tampoco fueron los primeros, ¿eh? Hay que recordar de vez en cuando que los primeros campos de concentración los pusieron los españoles en Cuba. Pero bueno, el nombre de campos de concentración nació aquí, nació en esta guerra. Los nazis tampoco los inventaron. Como tampoco los israelíes nazis inventaron el apartheid, ¿ves? Solo lo copiaron de Sudáfrica. Con todo lo que vino después de esta semana negra de los británicos, continuaremos porque para entender eso del apartheid, las canalladas imperiales británicas y cuáles son los orígenes de Sudáfrica, necesitábamos poner este contexto de los Boers. Y fíjate que va a aparecer el padre de Sherlock Holmes. ¿Perdón? Que dirás tú, ¿qué tendrá que ver? ¿Pero qué tiene que ver Arthur Conan Doyle en esta guerra? Pues porque que aquella semana negra infligida a los británicos resulta que despertó una fiebre nacionalista en Reino Unido que les dolió en lo más profundo de su orgullo imperial. Y entre los que sufrió un ataque de patriotismo colonialista y se empeñó en ir a luchar contra los Boers fue Arthur Conan Doyle, que escribía muy bien, pero era muy fantasmón también. Al final estuvo ejerciendo de médico durante esta guerra porque no le dejaron luchar en el frente. Conan Doyle luego restó importancia a las salvajadas que hicieron los británicos en Sudáfrica y lo escribió y lo publicó todo muy bien subvencionado por el gobierno para que fuera el gran propagandista de la guerra. Curiosamente, fíjate, la primera obra de Conan Doyle que llegó a España no fueron las aventuras de Sherlock, sino su libro La guerra de Sudáfrica. Mira. A mí no te creas que me cae muy bien Conan Doyle, ¿eh? A mí me cae mejor Watson. Venga, sí. un beso. Chao, chao. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Pues tú dirás por dónde empezamos. Pues mira, por la gripe, oye, que viene azotando fuerte. A lo largo del día hemos ido recogiendo testimonios de profesionales que nos recomiendan vacunarse para frenar el crecimiento. La vacuna es el único medio eficaz que tenemos para cortar la transmisión. Recomendar a la población que se sigan vacunando porque es el único medio eficaz que tenemos para cortar. Este es el camino eficaz y ortodoxo, el avalado por la ciencia. Y después están los consejos de nuestro colaborador Chumari Alfari. Bueno, va, Arracha el León, la hostia, ¿cómo va? Bueno, digo, constipaos con la supergripe, ¿no? En general, sí, mira, tenéis cara de virus. Sí, algunos. Pues venga, mucho virus. hoy quiero hablaros de Chumari consejo para evitar la supergripe y estas hostias. Ostras, ¿vale? un Chumari consejo de esos naturales que además vienen con publicidad, ¿no? O sea, vienes con mochilita. Vamos a escuchar. Chumari consejo ofrecido por Pacharán la Chota. El desayuno de los campeones. Bueno, pues venga, cuando empiezan a circular los virus, yo lo que hago es paso 2 días enteros en una guardería, que es la zona cero de todos los virus. Cierto. La que tengáis más cerca, pedís permiso a la dirección para que os dejen estar sentados. Permiso, porque si no... Hay que pedir permiso, sí, para poder estar ahí sentados con los niños, jugando, interactuando, si queréis, o si no, no. Y a la que veáis estornudar o toser a un niño o niña, pegáis ahí, os pegáis bien a ellos, pulmones abiertos y pillar todos los que ellos tengan, ¿vale? Entonces, después de esos 2 días ahí, vais a tener que estar una semanita en cama, destrozaos, pero ya salís inmunizados para todo el año, ¿eh? Bueno, yo les recomiendo que se vacunen. Mientras tanto, vamos cerrando el año, griposos, vamos escuchando discursos de gobernantes haciendo balance de 2025. Esta madrugada le ha llegado el turno a Donald Trump. Entre sus últimas actividades no figura exactamente la palabra aranceles ni tariffs, sino la expresión venta de armas. Casi cualquier cosa que escuchemos del presidente de Estados Unidos tiene cerca la expresión venta de armas. Es que Trump dice que Europa, cómprale armas. Es que Trump dice que Rusia, cómprale armas. Es que Trump dice que China, cómprale armas. Si le compras armas, Trump se queda contento como un bebé. Pues ahí tenemos a Donald Trump en la crónica de Tony Martínez y Trump también en la primera de las noticias del Mundo Today. Donald Trump culpa a la herencia de Joe Biden de que ahora esté gobernando el país un demente. El peor presidente que hemos tenido, insiste el presidente. IKEA vende una mampara navideña para poder separar a las familias por facciones ideológicas. Errejón Persona lamenta que Errejón Personaje se haya salido con la suya. Es una vergüenza que la justicia se ponga siempre de parte del patriarcado. Protesta el Errejón Persona.
Unos padres creen que su hijo ya es lo suficientemente mayor como para decirle que la izquierda también roba y acosa sexualmente. Un empresario calcula rápidamente el porcentaje de productividad de un empleado antes de socorrerlo con la maniobra de Heimlich. El gobierno regalará un bono transporte o la eutanasia a los antisanchistas que quieran suicidarse o irse de España. Bueno, de momento, con mampara de Ikea o no, toca celebrar las fiestas, aunque a alguno las vísperas se le están haciendo muy cuesta arriba, como al protagonista de la primera de nuestras greguerías. Sí. Empezamos las greguerías con Molly Runner, que se le van a hacer un poquito largas las cenas navideñas. Estoy a 1 gramo de azúcar de garrapiñarme. Sí, estamos bien. Y hay algo que Buenoveras no ha entendido bien sobre la señalización viaria. A ver. Hay que ser muy hijo de puta para construir un tramo de concentración de accidentes. Mala leche, muy mala leche. Claro, es verdad. Y acabamos las greguerías de hoy con una confusión que ha tenido Regresando Voy. Pues yo creía que TripAdvisor era una aplicación que te avisaba de si estás echando barriga. Y estaba muy equivocado. Bueno, estos son problemillas del primer mundo. Pero no nos olvidamos de Gaza. Soporté las cosas que nadie soporta. No nos olvidamos nosotros, ni lo ha olvidado Hernán Zin, director de un documental rodado allí, en condiciones extremas, para poner voz y rostro a las víctimas, humanizar su sufrimiento, ofrecer un contexto y preservar la memoria de los asesinados. Se titula Todos somos Gaza y se ha reencontrado con los niños a los que ya grabó en su día hace 10 años. Lo maravilloso y a la misma vez trágico de todo esto, que a pesar de haber perdido a toda la familia, haber perdido la casa, haberse tenido que mudar 20 veces, los niños que encontré en 2014 y los adultos que encontré en 2023-2024 son la misma persona. No han perdido la resiliencia, la integridad, ese amor por la vida, esa sonrisa. Estos chicos y chicas, ahora jóvenes, tienen nombre y tienen historia. Mohamed en 2014 recogía basura para comer a su familia. Ahora mantiene a la familia, se juega todos los días, se juega la vida para traer harina para él y para todos los niños del barrio, y mantiene a su familia. Uday, que en la Primera Guerra pierde a un hermano, en esta ha perdido 2. La fábrica de helados se la han destruido 13 veces. 13 veces en 10 años. Sí. Y él se refugia en la escuela de la ONU y ahí conoce una chica a la que se enamora y está toda la película o 2 años pidiéndole matrimonio. Y la chica le dice, no nos vamos a casar en un genocidio. Acaban de matarme a mi padre, a tu hermano, a tu otro hermano. Dice. Y él dice, es que estoy enamorado de ti. Y después está Bisan también, que Bisan es la primera, que creo es la historia más dura. Ella se le cae el edificio encima en 2014, pierde a toda la familia, 17 miembros, sobrevive ella. Y cuando volví en octubre de 2014 a verla, estaba sin hablar, Carlas. Imagínate, el trauma era tan grande de haber perdido a toda la familia que Bisan no hablaba. Y ahora me encuentro una niña de 18 años que ha pasado el infierno y que quiere, se pasa todo el genocidio tratando de rendir los exámenes para entrar a la universidad. Con una convicción. Y quiere ser periodista encima. Claro, desde hace más de 2 años ningún periodista independiente ha podido entrar en la franja de Gaza, tampoco desde el alto del fuego del pasado mes de octubre. Hernán Zin tampoco. Así que ha sido un equipo palestino el que ha ido rodando mientras Hernán dirigía en la distancia. Los de allí se la han jugado. Al final no me dejó entrar y hablé con amigos en Gaza que vamos a armar un equipo de gente local y yo dirijo en la distancia. Ha sido complicado, pero el trabajo que han hecho es un milagro del cine, es un milagro de la voluntad, un milagro de los gazatíes, y la película es de ellos, porque han estado cada día siguiendo a los niños, que ahora son adolescentes y adultos, durante el genocidio, 2 años de seguimiento. Entonces, este milagro del cine, esta película tan bella y tan dura al mismo tiempo, es puro mérito del equipo palestino, que se dejó la piel porque estamos grabando nuestro propio genocidio. Mira qué loco eso, ¿no? Sí. Y yo le decía, pero parad entonces, parad, porque hubo un momento que Bisan estaba en Nuseirat, al lado de la iglesia católica, y ahí caían las bombas y el equipo decía, no podemos entrar. Digo, no entréis, y van igual. Porque ese es nuestro genocidio, Hernán, déjanos grabar. Y querían dejar constancia. Gaza es ahora un lugar destrozado, con ciudadanos destrozados también por dentro, pero sin que haya cuajado, nos decía Hernán, la herida del odio hacia el genocida. No, tú no ves odio. Es algo que me sorprende siempre de Gaza, Isaías. Y por eso me dice la gente, ¿por qué se ha estado en Afganistán, en Somalia, en Congo? ¿Por qué vuelves siempre a Gaza? Digo, porque primero, es el conflicto más absurdo que he visto. A 20 minutos de Gaza tiene gente comiendo como si estuvieran en la Gran Vía de Madrid. Nunca he visto nada igual. Segundo,
la forma en que hablan los niños de amor, de resiliencia, vamos a salir adelante a pesar de todo, siempre me ha conmovido y sigo encontrando en ellos ese discurso de no odio. Encuentro mucho más odio y rabia al otro lado, que os aseguro cuando salga de esta entrevista tendré en Instagram 100 amenazas de muerte e insultos, como siempre me pasa, que del lado de los palestinos veo una resignación, una resiliencia, un amor por la tierra. Es su tierra después de todo. Nacieron ahí, se quedaron ahí, la aman, la cuidan. Encuentro ahí lo mejor de la condición humana en toda esta gente y encuentro gente que lo que te piden, queremos tener una vida como vosotros. Una vida normal, sencillamente. Hernán Zin, que ha estado muchas veces en Gaza, ahora no ha podido entrar, dice que volverá. Por supuesto. Y besará esa tierra porque creo que el destino de la humanidad se juega ahí, porque esto ha hecho que se rompa todo el orden internacional, todo lo que conseguimos después de la Segunda Guerra Mundial, porque mi corazón está ahí, porque es por una cuestión está. La gente me dice, ¿por qué tanto Gaza? Digo, tío, porque es el único conflicto al que voy y a las víctimas se las culpa de su muerte. Y de una guerra presente a otra pasada, la que nos ha recordado hoy en su Acontece, Nieves con Costrina. La guerra de los Boers en Sudáfrica hace más de un siglo, cuyo acuerdo final puso los cimientos a la Sudáfrica del apartheid del siglo XX. Fue de un colonialismo cruel que se llevó miles de vidas por delante, que marcó una parte importante de la historia de África, que ha dejado unas consecuencias gravísimas hasta los años 90 del siglo pasado. Fue una guerra tremenda. Si hubiera que buscar una definición muy simple, bastaría decir que en la guerra de los Boers se pegaron blancos contra blancos para quedarse con la tierra de los negros. Pues sí, así fue. Es eso. Y buscando, pues me encuentro que el 17 de diciembre de 1899 acabó lo que los británicos llaman la Semana Negra. 2.700 muertos entre el 10 y el 17 de diciembre, que ya te digo, es una birria de muertos para los que acabaron provocando ellos entre la población africana. Cerremos el paréntesis y volvamos a la Navidad, porque estamos en las vísperas y todo huele a esa magia de la Navidad. Y hoy Miquel del Pozo nos ha acercado a dos exposiciones que merece la pena ser visitadas en estos días, una en Madrid, otra en Barcelona, que recuerda la obra de Miró, y se ha fijado en una obra muy concreta, en la de Barcelona. Una obra cargada de esta magia. Una absoluta joya. Es un artefacto artístico de pura magia. Es el retrato de Joan Miró que hizo Alexander Calder. Es un dibujo en el espacio, en 3 dimensiones. Esto lo hace Alexander Calder con un alambre. Va plegando un alambre y va dibujando las orejas de Miró, sus ojos, dibujando una espiral, la forma de la nariz, los labios, el contorno del rostro. Es algo absolutamente maravilloso. Es tan especial. Si solo pudiera ver una obra de arte estas Navidades, subiría a la fundación para verlo. Esta? Sí, te quedas así. ¿Cómo puede ser? Es algo muy especial. El arte y una obra así, pues siempre es magia y siempre es un gran regalo. Y estamos viviendo en estos días esa locura de los regalos y nos hemos acercado a los niños hiperregalados. Hoy hemos leído un artículo en El País que habla de las consecuencias de sobreregalar a los niños por Navidad, con algunas sentencias muy interesantes, ¿no? La verdadera ilusión no se mide en cajas, sino en vínculos. Y hemos querido comentar este artículo con Javier de Haro, que es psicólogo infantil, es miembro de la plataforma Te Ayudo a Educar. Esto de los regalos, bueno, es de Navidad, pero también de otras épocas. Lleva ya tiempo, y es cierto que su pico máximo parece que llega en las Navidades. Pero es algo que vemos también en los cumpleaños, y es algo que vemos en el día a día, porque al final estamos haciendo durante todo el año que los niños pues normalicen el recibir muchas cosas de inmediato. Detrás de un regalo, desde luego, siempre hay buenas intenciones, las mejores intenciones, pero a veces se dispara mal. Muchas veces regalamos muchas cosas porque no queremos que ellos vivan lo que hemos vivido nosotros a lo mejor en familias pues que no hemos tenido tantos regalos. Entonces queremos como sobreprotegerles, queremos que no tengan esa experiencia y con muy buenas intenciones al final lo que estamos creando pues son malos resultados, por así decirlo. Malos resultados en los niños, porque estos malos regalos, estos hiperregalos por estas épocas tienen consecuencias. Provocan muchísimas consecuencias, desde irritabilidad, ansiedad, pero a mí hay dos que me preocupan seriamente, muy seriamente. La primera es que dejan lo que tú has comentado, dejan de valorar lo que tienen. Y eso hace que vivan más pendientes de lo que les falta o de lo que tiene el vecino
que de todo lo que tienen ellos, que seguro que es mucho. Y en segundo lugar, me preocupa mucho el que acaban normalizando y creando unas expectativas de algo que realmente pues no es real. Es decir, no es real el que tengan que tener tantos regalos, ni tampoco es bueno. Acaban normalizando el tener todo de forma inmediata y eso es muy peligroso. Pues nada, esperemos que los Reyes Magos, Papá Noel, el Orenchero nos hayan podido escuchar a las 4 de la tarde y hayan tomado muy buena nota. Bueno, los regalos todos, por supuesto, siempre vienen con manual de instrucciones, pero claro, el arte de regalar no tiene ese manual. Bueno, él nos ha dado una regla. Hay una regla básica, hay una regla que yo invito a todos los padres y madres a que la sigan, y es que a un niño siempre tenemos que darle todo lo que necesita cuando lo necesita, pero muy poco de lo que quiere cuando lo quiere. Pues tomamos buena nota. Bueno, ya hay otro regalo maravilloso que siempre es la amistad, de la que presume aquí cada semana Luis Alegre. Whoa, hearts, love you for the way you look, treat you like a picture book that they read and give away. Y hoy ha venido con una amiga, una mujer maravillosa, una actriz fantástica, Marta Etura. Desde los 14 años quería ser actriz. Los padres le dijeron que bueno, pero tenía que esperar y acabar el COU. Y fue a hacer el examen de COU y tomar un autobús a Madrid. Y de repente llegar a Madrid, ¿no? Una ciudad grande y ver tanta diversidad, tanta gente distinta y entrar en una escuela donde todo el foco está en jugar, porque al final nuestro trabajo es jugar. Yo era una persona muy introvertida por mis circunstancias y de repente entrar en ese lugar donde todo tenía que ser para afuera y tenías que sacar todo lo que tenías dentro. Me cambió. No soy una persona extrovertida, soy una persona tímida. Creo que como muchos actores que de alguna manera nos escondemos en nuestros personajes, ¿no? Eso es lo fascinante también. Yo creo que uno de los motivos por el que siempre he deseado ser actriz es porque yo creo que con mi vida no me es suficiente y quiero vivir más y pasar por otras vidas. Claro. Bueno, pues algo de esto que hace Marta Etura es lo que hacen también cada tarde los especialistas secundarios. Consejos naturales con Chumari El Fari. Y comenzamos el repaso de este día con Chumari El Fari, que nos daba consejos para combatir la gripe, consejos un poquito peculiares, pero también hoy ha venido a contarnos y a rescatar algún oficio vasco, como el paleontologari. Calma. Ojo, apuntad ahí, el paleontologari. Se dedicaba a desenterrar huesos, pero cuidado, no huesos antiguos, no actuales, coetáneos, de gente coetánea. Lo que hacía, por ejemplo, después de un partido de fútbol, de rugby, iba para el frontón o lo que sea, y el terreno de juego iba rescatando tibias, peronés, meniscos de los jugadores que habían participado, ¿vale? Y se los llevaba a su dueño para que se los volviera a poner a insertar, ¿no? Vale. Porque antes el fútbol y el deporte en Euskadi era más de contacto, ¿no? El paleontologari podía haber jugado el partido y luego se quedaba desenterrando huesos de sus compañeros. Después de un solteros él mismo contra podía casados. haber sacado 3 tibias, sí, pero luego las desenterraba, ¿no? Me encanta el paleontologari. Y Desde nos recuerda que existió un grupo llamado T-Rex, con el que hoy cerramos la ventana. Estupendo. Hasta mañana. Un beso muy grande como siempre y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.